¿Qué harías si no tuvieras miedo? El miedo es una emoción universal, profundamente arraigada en nuestra naturaleza humana. Nos acompaña en cada etapa de la vida, desde los temores más simples hasta los más complejos, el miedo al rechazo, al fracaso, al cambio o incluso al éxito. Sin embargo, Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes y radicales de la historia, desafió esta visión tradicional. Para él, el miedo no era algo que debíamos evitar, sino algo que debíamos comprender y, sobre todo, superar. Nietzsche veía el miedo como un espejo que refleja nuestras limitaciones, inseguridades y dudas más profundas. Pero, al mismo tiempo, lo consideraba una puerta hacia el crecimiento personal y la transformación. En su filosofía, el miedo no es un enemigo que nos derrota, sino un aliado que nos reta. Nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias y a romper las cadenas que nos atan a una vida cómoda pero estancada. ¿Y si en lugar de temerle al miedo, lo utilizáramos como una herramienta de cambio? Según Nietzsche, al enfrentarnos a aquello que tememos, descubrimos nuestra verdadera fortaleza. No se trata de negar el miedo o de ignorarlo, sino de aceptarlo como parte esencial de nuestra experiencia humana. Es precisamente en esos momentos de mayor incertidumbre y vulnerabilidad donde podemos encontrar el mayor potencial para nuestro desarrollo. En este viaje filosófico, exploraremos cómo las ideas de Nietzsche pueden ayudarnos a transformar nuestras limitaciones en fuerza. Para Nietzsche, el miedo no es más que una ilusión, una construcción mental que surge de nuestras percepciones y creencias limitantes. Nos paraliza frente a lo desconocido, nos hace temer el cambio y nos esclaviza al juicio de los demás. Este miedo, profundamente arraigado en nuestra psique, se alimenta de nuestra incertidumbre y nuestra necesidad de control. Pero Nietzsche nos desafía a replantearlo, y si el miedo no fuera una amenaza, sino una oportunidad. Tememos lo desconocido porque lo asociamos con peligro, pero, como Nietzsche señala, lo desconocido también es el espacio donde nace la posibilidad. Es el terreno fértil para la innovación, el crecimiento y la autenticidad. Nos asusta el cambio porque nos arranca de la comodidad de lo familiar, pero el cambio es, al mismo tiempo, el motor de la evolución y la clave para trascender nuestras propias limitaciones. Y tememos el juicio de los demás porque buscamos aprobación, pero esta búsqueda nos aleja de nuestra verdadera esencia. Nietzsche nos invita a cuestionar la naturaleza misma del miedo. ¿Es realmente una fuerza externa que nos domina, o es una barrera que hemos construido dentro de nuestra mente para evitar confrontar nuestras propias inseguridades? ¿Es el miedo una señal de peligro, o un recordatorio de que estamos ante la posibilidad de superar algo que nos limita? Si aceptamos que el miedo es, en muchos casos, una ilusión, entonces también podemos aceptar que tenemos el poder de deshacerlo. Esto no significa ignorarlo, sino enfrentarlo con una mirada crítica y valiente. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas que nosotros mismos hemos creado y abrimos la puerta a una vida más auténtica y libre. El desafío, según Nietzsche, está en mirar al miedo de frente y transformarlo en una herramienta para nuestro desarrollo. No se trata de evitar el miedo, sino de reconocer que aquello que más nos intimida puede ser también aquello que más nos enseña sobre nuestra fortaleza. Porque, al final, el miedo no define quiénes somos, sino cómo elegimos enfrentarlo. Muchas veces, nuestro miedo está profundamente vinculado a las normas sociales, esas reglas no escritas que nos dictan cómo debemos vivir, qué debemos desear y cómo debemos comportarnos. Desde temprana edad, se nos enseña a buscar la aceptación de los demás, a temer el rechazo y a moldearnos para encajar en el grupo. Este miedo a la desaprobación se convierte en una fuerza poderosa que guía nuestras elecciones, limitando nuestra autenticidad y sofocando nuestra verdadera esencia. Para Friedrich Nietzsche, esta dinámica es una de las mayores tragedias de la vida moderna. Nos volvemos parte del rebaño, un colectivo que opera bajo la ilusión de seguridad y conformidad, pero que a menudo sacrifica la individualidad. En su filosofía, Nietzsche nos desafía a romper estas cadenas invisibles, a liberarnos de las expectativas impuestas por la sociedad y a descubrir el coraje de ser quienes realmente somos. Romper con el rebaño no es fácil. Implica confrontar no solo el juicio de los demás, sino también nuestros propios miedos internos, el temor a la soledad, a la incertidumbre y a las consecuencias de nadar contra la corriente. Pero Nietzsche nos recuerda que la autenticidad solo puede encontrarse en la libertad de pensar y actuar por cuenta propia. Solo al liberarnos de estas cadenas sociales podemos comenzar a vivir conforme a nuestra propia verdad, una verdad que es única, personal y profundamente significativa. Esto no significa rechazar por completo las normas sociales o vivir en aislamiento, sino ser conscientes de cuánto de nuestra vida está determinada por el deseo de encajar. Nietzsche nos invita a reflexionar, ¿estamos tomando decisiones por miedo al rechazo o porque realmente nos alinean con lo que queremos?
Estamos sacrificando nuestra autenticidad para cumplir con expectativas que no son nuestras. Vivir conforme a nuestra verdad requiere valentía. Es un acto revolucionario en un mundo que nos empuja constantemente hacia la uniformidad. Pero también es el único camino hacia una existencia plena y auténtica. Porque, como Nietzsche mismo enseñó, la vida más rica y significativa no es aquella vivida para agradar a otros, sino aquella en la que nos atrevemos a ser nosotros mismos, sin temor al juicio ni a la desaprobación. Estás dispuesto a romper con el rebaño y abrazar tu verdadero ser. Entonces, ¿cómo transformar nuestras limitaciones en fuerza y abrazar el potencial que yace en cada uno de nosotros? Friedrich Nietzsche, con su filosofía profundamente provocadora, nos ofrece un camino claro que exige valentía, introspección y acción constante. Pero este camino no es una fórmula mágica ni una solución instantánea, es un proceso que requiere compromiso y, sobre todo, la disposición a mirar de frente lo que más nos desafía. Exploremos más a fondo los 3 pasos clave que Nietzsche nos propone para este viaje de transformación. 1. Acepta el miedo. El primer paso puede parecer contradictorio, aceptar el miedo. En nuestra sociedad, estamos condicionados a pensar que el miedo es algo que debemos evitar, ignorar o superar de inmediato. Pero Nietzsche nos invita a hacer lo contrario, enfrentarlo sin prejuicios. Reconocer el miedo significa permitirte sentirlo plenamente, sin esconderte tras distracciones o excusas. ¿De dónde viene este miedo que te está intentando enseñar? Aceptar el miedo no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Implica aceptar que somos humanos, vulnerables y que no siempre tenemos el control. En este proceso, comenzamos a comprender que el miedo no es un obstáculo absoluto, sino una emoción transitoria que, cuando se analiza con claridad, pierde gran parte de su poder. Nietzsche nos diría que el miedo es la prueba de que estamos viviendo, de que estamos enfrentando retos que nos empujan más allá de nuestra zona de confort. 2. Cuestiona tus creencias. El segundo paso nos lleva a un territorio más profundo, el cuestionamiento de las ideas y creencias que sustentan nuestros miedos. Nietzsche creía que muchas de nuestras limitaciones no provienen de la realidad en sí misma, sino de narrativas impuestas por la sociedad, las instituciones y, a veces, por nuestra propia mente. Estas creencias actúan como barreras invisibles que nos dicen que es posible y que no lo es. Aquí es donde comienza el trabajo crítico. Pregúntate, ¿de dónde viene mi miedo? ¿Es una señal real de peligro o es simplemente el resultado de expectativas que otros han colocado sobre mí? ¿Temo el fracaso porque verdaderamente me afecta, o porque me han enseñado que el fracaso es algo vergonzoso? Al desmantelar estas creencias, empezamos a ver el miedo por lo que realmente es, una construcción mental que podemos reconfigurar. Cuestionar nuestras creencias no solo nos libera del peso de los miedos innecesarios, sino que también nos acerca a nuestra verdadera esencia. Nos permite distinguir entre lo que hemos adoptado de los demás y lo que realmente queremos para nosotros mismos. Nietzsche llamaba a esto el proceso de volverse quien eres, una invitación a descubrir nuestra individualidad más allá de las expectativas externas. 3. Actúa a pesar del miedo. Reconocer y cuestionar el miedo es solo el comienzo. Nietzsche nos recuerda que el verdadero cambio ocurre a través de la acción. Pero no cualquier acción, debe ser acción con propósito, acción que desafíe directamente aquello que tememos. Cada vez que damos un pequeño paso hacia lo que nos asusta, ampliamos nuestros límites y fortalecemos nuestro carácter. El miedo no desaparece mágicamente con el tiempo, lo enfrentamos y lo transformamos a través de la experiencia. Tal vez el primer paso sea incómodo, incluso aterrador, pero cada acción nos enseña algo invaluable, que somos más fuertes de lo que creemos. Nietzsche nos alentaría a pensar que cada acto de valentía, por pequeño que parezca, es una victoria sobre las cadenas que nos atan. Es en esos momentos de desafío donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza, esa que solo puede surgir al atravesar lo desconocido. Nietzsche nos deja con una lección poderosa: el miedo no es un fin, sino un comienzo. Es una señal de que estamos en el límite de nuestra zona de confort, y es precisamente ahí donde comienza el crecimiento. Al aceptar el miedo, cuestionar las creencias que lo alimentan y actuar a pesar de él, encontramos no solo nuestra fuerza, sino también nuestra libertad. La vida, según Nietzsche, no está hecha para ser vivida dentro de las barreras del miedo y la conformidad. Está hecha para ser enfrentada con valentía, autenticidad y voluntad. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes, nos dice el filósofo. Pero la fuerza no es un regalo que llega por sí solo, es algo que construimos paso a paso, con cada acto de coraje. Hoy, la pregunta es para ti: ¿estás listo para mirar al miedo de frente? ¿Estás dispuesto a transformar tus limitaciones en fuerza y a convertirte en el creador de tu propia vida? El desafío está ahí, y la lección es tuya. Porque, como Nietzsche creía,
no hay mayor satisfacción que la de vivir una vida que sea verdaderamente nuestra. Para Nietzsche, nuestras limitaciones no son obstáculos definitivos, sino materiales en bruto que podemos moldear a través de nuestra voluntad de poder. En lugar de ser una condena, nuestras debilidades, miedos y carencias son desafíos intrínsecos a la vida que tienen el potencial de convertirnos en algo superior si elegimos enfrentarlos con coraje. En esta visión, las limitaciones no nos definen, somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ellas y cómo transformarlas en catalizadores de nuestro crecimiento. El miedo, en particular, ocupa un lugar central en este proceso. Más que una fuerza paralizante, Nietzsche lo percibe como un estímulo que nos reta a actuar, a tomar decisiones audaces y a superar los límites de lo que creemos posible. Para lograrlo, es necesario desarrollar valentía, esa disposición interna a no retroceder ante lo desconocido o lo difícil. Pero la valentía no es ciega ni impulsiva, es una cualidad activa que surge de la conciencia de que el miedo, lejos de ser una señal de fracaso, es una invitación a enfrentarnos a nuestra propia humanidad y a trascenderla. En este proceso de transformación, la creatividad desempeña un papel crucial. Nietzsche veía la vida como una obra de arte que cada individuo tiene la responsabilidad de crear. Esto implica reinterpretar nuestras experiencias, especialmente aquellas que consideramos negativas, para encontrar en ellas una fuente de aprendizaje y poder. Por ejemplo, una pérdida, un fracaso o una herida emocional pueden ser vistos como oportunidades para reinventarnos, para descubrir en nosotros capacidades que de otro modo permanecerían ocultas. La creatividad nos permite darle forma al caos, transformando lo que parecía un obstáculo en una herramienta para nuestra evolución. Sin embargo, la transformación del miedo y las limitaciones en fuerza no sucede de manera automática. Requiere un compromiso profundo con el crecimiento personal, un deseo constante de superación que trascienda la comodidad y la rutina. Este compromiso implica aceptar la vida en toda su complejidad, con sus luces y sombras, y asumir la responsabilidad de convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino. Para Nietzsche, esto significa abrazar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones, y utilizar cada experiencia, incluso las más dolorosas, como una oportunidad para avanzar. La voluntad de poder, en este contexto, no es un simple deseo de control o dominio, sino la fuerza vital que nos impulsa a superar lo que somos en este momento para alcanzar algo más elevado. Es la energía que nos anima a enfrentar nuestras limitaciones con determinación, a construir sobre nuestras debilidades y a transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Este proceso no es lineal ni sencillo, pero es precisamente en la lucha, en el esfuerzo por superar nuestras propias barreras, donde encontramos sentido y propósito. Finalmente, Nietzsche nos enseña que el miedo y las limitaciones no son nuestros enemigos, sino maestros disfrazados. Nos desafían a cuestionar nuestras certezas, a salir de nuestra zona de confort y a buscar en nuestro interior la fuerza necesaria para crecer. Al enfrentarlos, descubrimos que somos mucho más fuertes y resilientes de lo que creíamos, y que la vida, con todos sus desafíos, es un campo fértil para nuestra transformación. En este camino, el miedo deja de ser una carga y se convierte en un motor, un recordatorio constante de que estamos vivos y de que tenemos el poder de dar forma a nuestra existencia,